Hola, hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora, y deseo que el Señor le continúe sobreabundando en todas las cosas que Él hace para nuestro bien. Me gozo mucho de tener esta nueva oportunidad de compartir juntos la experiencia de la palabra de vida, el manual de vida. Le estoy recordando que estamos orando por usted, deseando que el Señor se manifieste de una manera hermosa y extraordinaria y que usted pueda disfrutar del poder maravilloso de Cristo Jesús, trayendo ese bálsamo, esa alegría, esa satisfacción y ese milagro necesario y urgente en cada aspecto de su vida. Así que le invito para que nos envíe sus peticiones y nos permita que juntos podamos orar y ver el poder de Dios fluyendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Quiero compartir con usted una palabra que le he llamado el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. En estos días que se celebra un énfasis sobre la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, yo quiero recordarle a usted que Cristo ha resucitado, y con esa verdad poderosa podamos ahondar, meternos, sumergirnos en esta maravillosa palabra de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 10, la Biblia dice así: a fin de conocerle, conocer a Cristo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Ahora tenemos aquí una palabra que el apóstol Pablo escribió para la iglesia de los Colosenses, diciendo: a fin de conocer a Cristo y conocer el poder de la resurrección. Por lo tanto, estamos pensando en la resurrección como algo que todavía nos falta información. Parece ser que el apóstol Pablo tenía una revelación más amplia acerca de esta verdad, que no solamente Cristo había resucitado, sino que de pronto pudiera ser, y es lo que estamos leyendo de la Biblia, que muchos de los que escuchan en este día necesitamos tener una mayor influencia, un mayor nivel de revelación acerca de lo que significa la resurrección de Cristo. Así que somos llamados a conocerle, no como el Cristo anunciado en el pasado, no como el Cristo que se encarnó, no como el Cristo que murió en la cruz del Calvario, sino como el Cristo que ha resucitado. Por eso el apóstol Pablo escribió: a fin de conocer a Cristo presente en nuestra vida, y a fin de conocer el poder de la resurrección y la participación nuestra de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte como en su resurrección. El llamamiento que tenemos de la palabra de Dios en este día es que nosotros somos llamados precisamente a conocer a Cristo desde una verdad revelada, no solo de la lectura, de la información, sino de una verdad revelada, y conocer la dimensión, la magnitud del poder que opera en Cristo resucitado. Pero también nos lleva en otra dirección cuando nos dice que nosotros debemos conocer cuál es nuestra participación en sus padecimientos, de modo que podamos ser semejantes a él en su muerte. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros venimos a él, algo de nuestra vida debe quedar en esa posición de muerte, para que la vida de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Así que hoy quiero dejar con usted 3 declaraciones acerca de esta verdad de la resurrección, el poder de la resurrección. El primer pensamiento que quiero dejarle es que la resurrección de Cristo validó todo lo que Cristo había ofrecido. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue a través de este es su programa El Manual de Vida, es muy importante para nosotros tener eso presente en nuestra vida, que la resurrección de Cristo validó todo lo que Cristo había ofrecido en su cuerpo de carne, en su ministerio terrenal. Cuando nosotros leemos
en los evangelios y leemos principalmente en las epístolas paulinas, vamos a encontrar cuántas cosas bellas el Señor ha ofrecido en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando Cristo resucitó, aquello que le había ofrecido dejó de ser un ofrecimiento para convertirse en un acto validado por medio de la resurrección. Cuando nos ahondamos en esa verdad, vamos a poder caminar entendiendo que los ofrecimientos que Dios nos hace son buenos. Pero luego, un ofrecimiento no tiene poder, porque el ofrecimiento descansa en una probabilidad del cumplimiento. Cuando a usted le ofrecen algo, le están diciendo que se lo van a dar, pero no se lo han dado, es un ofrecimiento. Pero cuando usted tiene algo en la mano, le ponen algo en la mano o le traen algo a su vida, a partir de ese momento ya deja de ser un ofrecimiento para convertirse en un hecho ya validado, un hecho ya tangible en su mano. La resurrección cambió el ofrecimiento por un cumplimiento. La resurrección de Cristo cambió las promesas en hechos tangibles para la vida de cada uno de nosotros. Y esto es lo que me parece a mí extraordinario, que nosotros debemos de caminar en la seguridad de la resurrección. Si está claro para nosotros la resurrección de Cristo, entonces va a estar claro para nosotros también que los ofrecimientos son cumplimientos en Cristo Jesús. El poder de la resurrección descansa en las obras que nos son dadas, en los hechos que nos han sido tangibilizados por medio de su obra maravillosa, los cuales nosotros podemos disfrutar. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue en esta hora de reflexión en la palabra, una promesa es algo que todos añoramos que se cumpla, pero un hecho es algo que todos podemos disfrutar. Y cuando estamos en expectativa de que algo suceda, de que algo se cumpla, de que algo venga a nuestra vida, estamos hablando de algo que se nos ofreció. Pero cuando usted tiene eso en su poder, a partir de ese momento ya usted no tiene nada más que esperar. Ahora lo que sigue es disfrutar todo aquello que le está siendo ofrecido o que le está siendo dado. Por lo tanto, legalmente nosotros tenemos ese principio. El poder de la resurrección descansa en las obras que nos son dadas, las cuales nosotros podemos disfrutar en Cristo. ¿Por qué? Porque el manual de vida es una palabra de legalidad. Se convierte en algo que es legal. Es importante para nosotros entender. Cuando el Señor nos da a nosotros la gracia, el favor no merecido, Él nos ofrece porque Él quiere. Y cuando Dios nos da algo sin que nosotros lo pidamos, a eso que Él nos da sin que lo pidamos, a eso se le llama gracia. Pero una vez de que Dios se ha empeñado o se ha comprometido con nosotros, ya amén, de que es una gracia, algo que Dios nos da, ahora se convierte en un compromiso, y ese compromiso debe ser honrado. Si no se honra ese compromiso, el carácter de esa persona queda en discusión, queda en esa opinión de muchos de que lo que esa persona hace no es verdadero, que que es falso. En el escrutinio de otros se encuentra la idea de que ofreció algo que no cumplió. Pero cuando se trata de Dios, la gracia es el favor, el deseo de Dios de darnos algo, aunque nosotros no lo hayamos pedido cuando Él no nos da. Pero una vez de que Dios se comprometió, ahora se convirtió en justicia, porque el carácter de Dios está empeñado en eso que Él ha dicho que Él va a hacer. Entonces, y supongamos que usted o yo o nosotros le ofrecemos a una persona ayudar con algo. Puede ser un trabajo, o puede ser un dinero, o puede ser algo con que nosotros por decisión propia decidimos favorecer a otra persona. A partir de ese momento, la persona que recibe nuestro ofrecimiento espera ese ofrecimiento, espera recibir eso que le hemos dado. Entonces, a partir de ese momento que ofrecimos, sin que nadie nos pidiera que ofreciéramos, estábamos haciendo un acto de gracia.
Pero una vez que nosotros hemos ofrecido, ahora nuestro carácter está en discusión. ¿Por qué? Porque si nosotros no cumplimos, estamos diciendo que nuestro carácter no es verdadero. Pero si nosotros cumplimos, estamos diciendo que estamos homologando nuestra veracidad con las palabras empeñadas. Entonces, si una persona promete y no cumple, esa persona demuestra que su carácter es falso en sí, porque ofreció y no cumplió. Por lo tanto, una vez de que se ha empeñado en su palabra, ya no es más gracia, ahora tiene inmersa la justicia, y la justicia tiene que ver con carácter y tiene que ver con cumplimiento de aquellas obligaciones a las que nosotros hemos llegado. Así es, digo esta comparación para hablar acerca de Dios. Cuando la Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, nos está hablando acerca del carácter de Dios. Pero una vez de que Él se ha empeñado, ahora es legalmente un empeño de su palabra. Por lo tanto, como Dios no miente ni puede mentir, todo lo que Él dice o todo lo que Él ha dicho se va a cumplir porque su carácter es verdadero. Por lo tanto, ¿qué es la resurrección? Es la validación. No solamente la resurrección, es Cristo resucitado de los muertos para nunca más morir, que es en estado glorificado. Pero no solamente es esa maravillosa realidad de la resurrección de Cristo, sino que eso implica validar, certificar, dar por hecho que lo que fue ofrecido en el Evangelio de Cristo, que lo que fue ofrecido por la obra de la cruz, se vuelve una verdad maravillosa para la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la palabra de Dios ya deja de ser un ofrecimiento en sí mismo para convertirse en algo ya validado, algo que nos corresponde, por lo cual podemos accesarlo, podemos pedirlo, podemos legalmente hacer un reclamo. No un reclamo de enojo ni de altanería, sino un reclamo legal, que es cuando se solicita que algo que es nuestro nos sea entregado. Cada vez que nosotros oremos con el entendimiento de que la sanidad es algo validado con la resurrección de Cristo, que la libertad o la liberación es algo validado con la resurrección de Cristo, que la prosperidad de nuestra vida es algo validado por medio de la resurrección de Cristo. Entonces, cuando usted ora, debe orar apropiándose de aquello que usted ha aceptado como válido, que Dios lo ha dicho, y aunque usted no lo vea, la Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Como la Biblia nos da esa verdad maravillosa, podemos caminar en el poder de un testamento validado, el cual se transforma en una herencia, algo tangible, algo accesible, algo que yo puedo asumir como mío. Mis amados hermanos y amigos que me siguen, esto me parece una maravillosa verdad y un momento extraordinario de Dios para nuestras vidas, para que nosotros podamos caminar siempre en esa verdad. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dijo: a fin de conocer a Cristo y de conocer el poder de la resurrección. Eso nos dice a nosotros que el Cristo resucitado es poder de Dios extraordinario para nuestro bien. Que Cristo resucitado es el poder glorioso de Cristo impartido en nuestra vida para traer a existencia todo aquello que no estamos viendo. Si usted no está viendo la sanidad, mi amado hermano y mi amigo, eso es una verdad establecida en la obra de Cristo. Si usted no está viendo la prosperidad, esto es una verdad traída a nosotros a través de la obra de Cristo. Si usted no está viendo, mi amado hermano y mi amigo que me sigue, la liberación o la sanidad o la prosperidad o el bienestar o la vida abundante, es porque tenemos que asumir, apropiarnos de aquella declaración de verdad que el Espíritu Santo está diciendo que es nuestro, para nuestro bien.
Así que usted es llamado a vivir en la victoria de los hijos de Dios. Es llamado a vivir en la bendición y la abundancia de los hijos de Dios. Es llamado a vivir en la sanidad de los hijos de Dios y en la liberación que viene del poder de Cristo resucitado y de Cristo impartido en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el primer pensamiento de Pablo cuando dijo que debemos de conocer cuál es la dimensión y el poder de la resurrección de Cristo. Y la primera verdad que estamos valorando hoy es la validación de todo cuanto fue ofrecido. Vamos a hacer una pausa para escuchar este canto de adoración y luego vamos a regresar para continuar meditando en esta palabra. Porque ¿sabes qué? No fuiste tú ni tu madre que decidieron que estuvieras aquí. Él te llamó, te seleccionó, te miró, te dio por profeta a las naciones. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor.
estoy aquí. Perdóname, perdóname. Yo quiero que levante la mano todo aquel que hoy quiera reconciliarse con Dios. Que diga como dice esta canción: ya no puedo correr más, ya no puedo caminar más, si tu presencia no va conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, fuiste tú que me llamó, fuiste tú quien me eligió, y sé que tienes planes para mí, grandes cosas para mí. Perdóname, Señor. Sé que esperas más de mí. Perdóname. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdón. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Hola, hola, bienvenidos una vez más a esta entrega de El Manual de Vida. Estamos deliberando en este día sobre la palabra, la frase, el poder de la resurrección. Y lo primero que hemos indicado hoy es que la resurrección validó lo que Cristo había ofrecido. El segundo punto que quiero dejarles hoy es que la resurrección activó la vida espiritual que el Adán del huerto del Edén, el primer Adán, había perdido. Primera de Corintios 15:45, la Biblia dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Y esta declaración que tenemos de Adán primero y Adán segundo tiene una razón, porque el primer Adán que nosotros conocemos en la Biblia, del cual parte todo ser humano, es un alma viviente. Y de Adán fue el primero de todos los seres humanos creados. Por lo tanto, era el primer Adán, del cual partió la vida natural, la vida almática, del cual partió el ser humano como un ser carne, sangre, huesos. Pero luego, este primer Adán desobedeció al diseño de Dios, y entonces vino el pecado y el hombre cayó en muerte espiritual, asunto que ya hemos deliberado en otro momento. Pero luego la Biblia dice en 1 Corintios 15:45 que el segundo Adán, y esta es la forma como la Biblia habla acerca de Cristo, el postrer Adán es el segundo Adán, el último Adán, porque se refiere, igual que el primer Adán, hombre, vino para iniciar algo totalmente inédito, algo nuevo en la estructura del mundo en el cual vivimos y en el ser humano, la multiplicación de la humanidad como tal, la creación de la humanidad. Así Cristo es el último Adán, porque en Cristo Jesús la vida de resurrección en Cristo Jesús Él viene a comenzar una nueva dimensión, así como Adán, hombre, comenzó una nueva dimensión de seres humanos, así Cristo, el segundo Adán,
como espíritu vivificante, viene a la vida de cada uno de los creyentes para darles la vida de Dios otorgada a su espíritu. Ahora bien, en la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, se perdió un reino y se perdió esa conexión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, el hombre, el ser humano, perdió la capacidad de vida espiritual, cayendo en muerte espiritual. Pero luego vino el segundo Adán. Y el segundo Adán, Cristo Jesús, nos dio la vida resucitada que habíamos perdido por causa del pecado. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él con su sangre nos dio la nueva vida, la vida de resurrección. Pero cuando Cristo resucitó, aquel domingo de resurrección en la historia, Él nos dio a nosotros con ello la vida que habíamos perdido. Por eso la Biblia dice que el primer Adán era un alma viviente, es decir, una persona alma, común y corriente. Pero el postrer Adán, Cristo Jesús, es un espíritu dador de vida, un espíritu dador de resurrección. Y esto es lo que significa espíritu vivificante, dador de resurrección. Así que el segundo Adán, Cristo Jesús, nos ha dado una vida resucitada que habíamos perdido por causa del pecado. Vivir la vida de Dios ha de ser una experiencia liberadora para cada uno de nosotros y una experiencia transformadora en cada uno de los hijos de Dios. Cristo recibió un cuerpo físico que no tenía, porque Él era espíritu antes de encarnarse. Y Cristo fue declarado espíritu vivificante que no era, porque espíritu vivificante o dador de resurrección ocurre después de que Él había resucitado. Entonces, había dos aspectos de Cristo que no tenía. No tenía un cuerpo físico y no era un espíritu vivificante, sino que Él era segunda persona de la Trinidad, Dios desde y por la eternidad, por quien todas las cosas subsisten. Y esa es una maravillosa declaración que nosotros podemos leer y encontrar en la palabra de Dios. Dice así Colosenses 1, en el versículo 15, que nos dice así: Él es la imagen invisible de Dios, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Escuche como dice aquí la palabra de Dios en Colosenses 1:17, que dice: y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Así que cuando tenemos esta declaración de la palabra de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta de que la resurrección de Cristo, eso que Pablo escribió, que nosotros debemos conocer la magnitud, la dimensión, los alcances de la resurrección. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue, explorar la palabra de Dios, explorar la Biblia, el manual de vida, para descubrir los alcances de la resurrección. Y claro está, por la inagotable revelación de la palabra de Dios, puede hacer que nosotros no podamos alcanzar todas las dimensiones de la obra de Cristo de la cruz. Pero lo que sí está claro es que existe suficiente contenido comprensible para nosotros, los seres humanos, que nos permite entender el poder de Cristo resucitado. Y entonces, uno de esos aspectos de nuestra vida es que en la desobediencia del primer Adán se perdió el reino y se perdió el gobierno del hombre en la tierra y se perdió la conexión con el Espíritu Santo. Pero cuando Cristo resucitó, Él nos devolvió a nosotros con esa capacidad de espíritu vivificador, de espíritu dador de vida, de espíritu dador de resurrección, la nueva vida, porque Adán había cometido pecado y entonces como consecuencia de su pecado murió. Pero luego Cristo Jesús vino a traer vida, y por eso nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que Él nos dio a nosotros vida y nos resucitó. Así como leemos en la palabra de Dios en Efesios 2, dice: aún estando nosotros muertos en pecado,
El pecado nos produjo muerte. Aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Escuche cómo dice la palabra de Dios. Entonces, en el acto de la resurrección, Cristo activó la vida espiritual. Por lo tanto, cuando usted le entregó su vida a Cristo, o cuando usted le entrega su vida a Cristo, ¿sabe lo que va a ocurrir? Que usted va a resucitar, va a volver a la vida. Y resucitar implica que usted comienza a vivir una nueva vida. La nueva vida significa comprender el poder de Cristo resucitado, pero también implica conocer, como la palabra de Dios nos dice, la participación que nosotros tenemos en los padecimientos de Cristo, de manera que podamos ser semejantes a Él en su muerte, lo cual significa que así como Cristo murió desde el punto de vista de su cuerpo físico, así nosotros somos llamados a morir a un hombre natural, morir a un hombre, a una estructura de pecado, a un comportamiento de pecado que nos permita vivir y caminar para la gloria y la honra de Dios. Y el tercer aspecto que quiero dejarle hoy es que la resurrección de Cristo restauró el reino que Él había predicado. La resurrección restauró el reino que Él había predicado. Cuando Cristo apareció en el mundo de Israel como ser humano, como hombre encarnado, Dios encarnado, Él predicó un reino. Y en Mateo 3:1, Juan el Bautista comenzó a decir: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora tenemos aquí una verdad hermosa, que la resurrección restauró el reino que Cristo había proclamado. Así que estamos viendo tres declaraciones del poder de la resurrección. El primero es que la resurrección validó lo que Cristo nos ofreció. Lo segundo es que la resurrección activó la vida espiritual que el primer Adán perdió. Y el tercer aspecto que vemos es que la resurrección de Cristo restauró el reino que Él predicó. Y ahora estamos hablando acerca de otro principio. Cristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Y esto tiene que ver con un concepto de la palabra del griego metanoia, que es la palabra que se utiliza para arrepentimiento, pero que también tiene la acepción de además de arrepentimiento, implica cambio de manera de pensar, lo cual significa que la manera como nosotros pensamos, la manera como nosotros vivimos en nuestro paradigma, nuestros pensamientos, nuestra estructura de pensamiento, determinan finalmente la manera como nosotros actuamos. Por lo tanto, con frecuencia una persona podría dejar de practicar ciertas conductas pecaminosas con la sugerencia de que esto es todo lo que debe hacer, pero tiene otras conductas que no son buenas o otras motivaciones que no son las correctas. De modo que el cambio no solamente tiene que ser conductual, sino que también el cambio tiene que ser motivacional. Es decir, que cuando nosotros hablamos de cambio, no solamente es el tema de la práctica de una falta determinada, sino las motivaciones detrás de aquellas cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque para el Señor lo que está en el corazón tiene mucha importancia. De modo que si una persona deja de vociferar palabras inadecuadas, pero dentro de su corazón es una persona iracunda, es una persona con comportamiento inadecuado, una persona que tiene un corazón enfermo, aunque ya no diga aquellas cosas que decía antes, todavía las motivaciones internas no han cambiado realmente. Y usted a lo mejor va a conocer o conoce a personas que sí han dejado ciertos comportamientos. Ya a lo mejor no toma licor o no fuma cigarros de tabaco u otra especie, pero tienen otro tipo de comportamientos que también son malos, feos, lacerantes. Y es porque de pronto cambiamos ciertas estructuras conductuales
pero las motivaciones siguen siendo muy dañinas. Y eso es importante que nosotros tengamos en mente. Cuando hablamos de restauración del reino de Dios, es que el reino de Dios significa un nuevo gobierno. Reino implica un nuevo gobierno. Así que si nosotros somos trasladados al reino de nuestro amado Cristo Jesús, eso implica que ahora Él gobierna. ¿Y con qué gobierna? Con su palabra. Por lo cual, cuando nosotros leemos la Biblia y nos enseña sobre ciertas conductas y ciertas motivaciones, entonces tenemos que tomar actitudes serias para que podamos ir en pos de aquello que está siendo enseñado a nuestra vida. Arrepentimiento entonces no solamente es una conducta que se cambia, sino una motivación que se transforma. ¿Por qué? Porque la vida nuestra es como una montaña de hielo, se conoce como el iceberg. Y el iceberg es una montaña, la mayoría de esa montaña de hielo que está en el mar está por debajo del agua, no es visible. Lo que sobresale por encima del agua es posiblemente la parte más pequeña de toda la masa que está ahí. Y eso es una manera gráfica de valorar las cosas que nosotros vemos, que son las conductas, de las cosas que nosotros no vemos, que son las motivaciones. Por lo tanto, cuando hablamos acerca del reino, hablamos de gobierno. Y tenemos que siempre hacernos una pregunta, si lo que gobierna nuestra vida y nuestro corazón es precisamente el Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a ser transparentes, genuinos, no solamente en la conducta y en las palabras, sino en nuestro ser interior, en nuestro corazón. Por lo tanto, estamos hablando de esta declaración de Pablo cuando dijo, a fin de conocerle y conocer el poder de la resurrección, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Por lo cual, la resurrección nos habla a nosotros de lo validado por la obra de Cristo. La resurrección nos habla de lo activado por la obra de Cristo. Y la resurrección nos habla de lo restaurado por el poder de la sangre de Cristo. Y yo quiero invitarle a usted para que usted hoy le permita al Señor intervenir en su vida y hacer que su vida camine en una nueva dimensión del poder maravilloso de Cristo impartido en el corazón de cada uno de nosotros por su gracia. Vamos a orar y le vamos a invitar al Señor. Dígale al Señor, ayúdame, enséñame. Yo quiero vivir y caminar en el poder de la resurrección. Y si caminamos en el poder de Cristo resucitado, vamos a caminar en el poder de Cristo impartido. Y esa verdad se va a volver una sustancia de vida para la vida de cada uno de nosotros. Dios y Padre nuestro, a ti te damos la honra y la gloria y la alabanza por todo lo que tú eres en la vida de todos nosotros. Hoy honro y oro que me permitas vivir la vida de resurrección que me has ofrecido en Cristo Jesús. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, mi alma, mis conductas, pero también mis motivaciones. Y te pido que me permitas caminar en el poder de esa maravillosa palabra en Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de su programa, El Manual de Vida, yo quiero invitarle para que usted esté siempre presente. En la próxima entrega pueda recibir la palabra del manual que nos ayuda a caminar en el poder de la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendiciones.